están? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy lo vamos a dedicar a seguridad. Está con nosotros, siéntense por favor, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Ella nos va a hablar sobre los avances en la línea de atención a las causas, a las y los jóvenes, para evitar que se sumen a grupos delictivos. Está Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que nos va a hablar de los resultados hasta el momento, incluido mayo. Son muy buenos resultados. La reducción de homicidios dolosos hasta lo que va de mayo, de septiembre a la fecha, es de 49%. 49%. El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, que también va a hacer presentación, nos va a hablar de cómo participa la Defensa Nacional, tanto Ejército y principalmente el fortalecimiento de la Guardia Nacional, su consolidación y cómo ha sido importante en la reducción de los delitos. Está el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, que también va a tener una intervención para que se conozca el trabajo que hace la Marina, entre otras cosas para la incautación de droga que va por mar. Y además nos acompaña el general Guillermo Briceño, comandante de la Guardia Nacional, y Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, vamos primero con Rosa Isela, Omar, el general secretario, el almirante secretario. Adelante. Con su permiso, presidenta. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Como lo señala la presidenta de México, la que sigue, lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, además de amor, es educación. Con la estrategia Jóvenes Transformando México, garantizamos sus derechos a la educación, al trabajo, deporte y cultura. En 32 entidades, el Gobierno de México está ampliando las instalaciones educativas para ofrecer 200,000 nuevos lugares a estudiantes de nivel medio superior. Ya lo ha dicho la presidenta, todas y todos a la escuela. Y por ello la campaña nacional Te extrañamos en el salón, que es un llamado a todos los jóvenes a que no abandonen sus estudios. Visitamos casa por casa buscando a los jóvenes que no estudian. Prácticamente los tomamos de la mano y los llevamos a la escuela. En cada puerta que tocamos, les pedimos a las mamás, a los papás, a las abuelas, a los tíos, que nos ayuden a que los jóvenes de cada hogar tengan mejores oportunidades de vida. Con esta estrategia hemos logrado que más de 6,000 jóvenes regresen a la escuela y 17,829 reciban sus becas Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro. Estamos empeñados en que también hagan deporte. Por ello, el programa Boxeando por la Paz cuenta con boxeadores profesionales y tutores y tutoras que en gimnasios y plazas públicas entrenan a nuestras niñas, niños y jóvenes. La Comisión Nacional del Deporte con Ponte Pila ya logró que nuestras infancias y juventudes se activen en muchas tareas recreativas y deportivas como fútbol, ajedrez, taekwondo, básquetbol, box, voleibol y béisbol. Con orgullo informamos que 691,000 niñas, niños y jóvenes han participado en estas actividades. Se trata de verlos disfrutar sanamente en nuestros parques y plazas públicas. Con los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Unen al Barrio y Reconecta por la Paz,
que tienen como objetivo evitar que puedan caer en actividades delictivas o conductas antisociales. Estamos trabajando muy coordinadamente. Queremos que nunca más los jóvenes se sientan solos, queremos acompañarlos y ofrecerles opciones de vida. A estos jóvenes que encontramos en las visitas, los invitamos a reuniones y asambleas para que nos permitan darles un nuevo sentido a su vida, colaborando con nuestros equipos. Esto es Jóvenes Unen al Barrio, un programa que los conecta con otros jóvenes para juntas y juntos ayudar a la comunidad. A la fecha llevamos 38 asambleas en 18 municipios de los prioritarios para alcanzar una meta de 10,000 jóvenes. La Secretaría de Cultura también, por su parte, con el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, sigue recorriendo nuestro país. Son ya 20 eventos de este tipo en los que han participado de manera gratuita casi 2 millones de personas, en especial los jóvenes. Invitamos a los jóvenes y a la población de Puebla, Ciudad de México, Michoacán, Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México y Morelos a estar pendientes de las próximas fechas para que puedan disfrutar de estos eventos artísticos en sus estados. Por parte de la Secretaría de Educación Pública se llevan a cabo la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones del 22 al 23 de mayo. Y destaca también el Maratón por la Lectura, Paz, Cultura y Fútbol, organizado por la CEP y el IMJUVE. Este es el Instituto de la Juventud, en el que participaron casi 2 millones de jóvenes y llevaron a cabo esta lectura colectiva sobre el sentido social y cultural del fútbol. Y para prevenir las conductas violentas, las adicciones e implementar el ABC de las emociones, se imparten pláticas y talleres, porque atender las causas también implica ofrecer a nuestras niñas, niños y jóvenes información y orientación. Y a fin de cumplir con la instrucción de la presidenta de atender las necesidades de nuestras juventudes, en las ferias de paz ofertamos programas sociales, atención médica, nutricional, también actas de nacimiento gratuitas, actividades culturales y artísticas. Nos llena de orgullo decir que el gobierno está atendiendo en las colonias y comunidades y ha otorgado más de 74,000 documentos de identidad, entre ellos 48,000 actas de nacimiento. Es nuestra obligación servir a la población y no lo hacemos solamente desde el escritorio, estamos en el territorio porque así lo ha instruido nuestra presidenta. Y a través de las mesas de paz también nos acercamos a los jóvenes para recoger sus propuestas de recuperar lugares donde hacer deporte, bailar y convivir. Con ello nos organizamos y con los tequios devolvemos sus espacios. A lo largo de todo el territorio, con nuestras jornadas de paz, fomentamos el arte popular, la cultura, nuestras costumbres y tradiciones. Decir que hemos contado con la participación de alrededor de 3 millones de jóvenes, recuperando así la confianza en las autoridades. En coordinación con las secretarías de Gobernación, Hacienda, la Defensa Nacional, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Aduanas, el SAT, Guardia Nacional y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, hemos llevado a cabo el Tianguis de Bienestar a 31 municipios y 84 localidades, entregando casi 6 millones de artículos nuevos de primera necesidad, decomisados en aduanas, en beneficio de más de 386,000 personas. Y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, continuamos con Sí al Desarme, Sí a la Paz. Desde el 1 de octubre de 2024 a la fecha, la población ha acudido a los módulos a intercambiar más de 10,000 armas de fuego por dinero en efectivo de manera totalmente anónima.
Y con las acciones que aquí informamos en materia de atención a las causas, a la fecha se han brindado más de 6.600.000 servicios y trámites, porque la vocación es servir a la población. Y gracias al apoyo y compromiso de más de 53 dependencias federales, estatales y municipales, juntos en comunidad, cumplimos la encomienda de construir la paz. Esta estrategia de atención a las causas, con una mirada especial a los jóvenes, es un acto de amor de su gobierno por lo que representan, por lo que son y porque queremos que se cumplan sus sueños. Muchas gracias. Gracias, presidente. Con su permiso, señora presidenta, buenos días. Muy buenos días. Desde el 1 de octubre del 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum estableció una política de seguridad sustentada en el combate a la impunidad y la corrupción, el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación institucional y la ampliación de las capacidades de inteligencia e investigación del Estado mexicano, con la finalidad de actuar con mayor precisión y eficacia contra las estructuras criminales para lograr la pacificación del país. Actualmente, las acciones de seguridad se desarrollan mediante la integración de inteligencia, investigación, operaciones y despliegue territorial permanente. Todos los días, el Gabinete de Seguridad revisa información estratégica, identifica objetivos prioritarios generadores de violencia, evalúa fenómenos delictivos y determina acciones focalizadas en las entidades con mayor incidencia, lo que permite actuar con oportunidad, optimizar capacidades institucionales y generar operaciones con mejores resultados. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido firme en el combate a los grupos delincuenciales. Todos los días se realizan detenciones de generadores de violencia, se aseguran grandes cantidades de armas, drogas, se destruyen laboratorios a cargo del Ejército y Marina, se aseguran recursos económicos y se desarticulan redes criminales. Como se observa en la gráfica, el promedio diario de homicidio doloso y de delitos de alto impacto han mantenido una tendencia a la baja sin precedente en nuestro país. De septiembre del 2024 a mayo del 2026 se registra una disminución preliminar del 49% en el promedio diario nacional de homicidio doloso. Esta disminución tiene que ver con varios factores. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el primero, la consolidación de la Guardia Nacional. La consolidación de la Guardia Nacional se plantea como uno de los pilares fundamentales de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del Estado para garantizar la paz y la seguridad en el país. Bajo este modelo, se busca aprovechar las capacidades institucionales de la Secretaría de la Defensa Nacional, manteniendo a la Guardia Nacional como una institución de carácter federal, profesional y cercana a la ciudadanía, con formación y capacitación orientadas al respeto de los derechos humanos. Se ha realizado una inversión histórica en materia de seguridad, con más de 600 cuarteles a lo largo y ancho del territorio nacional, además del fortalecimiento a través de la presencia territorial de más de 120,000 elementos que permiten combatir la delincuencia organizada, pero también los delitos del fuero común. La Guardia Nacional hoy apoya activamente a las 32 entidades federativas de nuestro país y a la gran mayoría de los municipios. El segundo, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación. La presidenta instruyó un fortalecimiento inmediato al Centro Nacional de Inteligencia, que en 1 año y medio aumentó su estado de fuerza en un 30%, lo que representa más de 1,000 agentes más, además de incrementar las capacidades tecnológicas que también están al servicio de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, pero también en apoyo a las 32 entidades federativas. Para esto, se realizaron reformas en el marco normativo. Se promulgó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se creó el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Hoy, con trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, se han emitido 4,600 tarjetas de alertamiento que se traducen en evitar acciones para evitar homicidios, atentados, actos violentos a la autoridad, delitos de alto impacto y delitos del fuero común. Gracias a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Centro Nacional de Inteligencia involucra e integra también inteligencia militar, naval, civil, financiera
y también desde las entidades federativas, que se traduce en productos operables, es decir, en detenciones o prevención del delito. También se ha llevado a cabo un reforzamiento a la Subsecretaría de Investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que ha permitido fortalecer las capacidades para prevenir, investigar y combatir los delitos mediante labores de inteligencia, análisis estratégico y coordinación operativa, poniendo especial atención en los delitos que más lastiman a la sociedad, como el delito de extorsión. Dentro de sus principales responsabilidades se encuentran la generación y procesamiento de información, de inteligencia, identificación de estructuras criminales y generadores de violencia, desarrollo de investigaciones, coordinación con fiscalías y autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Estas reformas, que fueron impulsadas desde el inicio del gobierno, vuelven a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana más útil a las fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República, pero sobre todo nos vuelven más útiles para la ciudadanía. Desde el inicio de esta administración, se han detenido cerca de 54,300 personas por delitos de alto impacto, lo que permite que haya menos delincuentes en la calle y aumente la paz en la población. Son más de 50,000 personas que dejan de cometer delitos en las calles y que ya no afectarán a las familias. Otras operaciones que ayudaron a disminuir la violencia en el país fueron 3, en febrero, agosto y enero del 2026. Se dio la transferencia de 92 objetivos prioritarios a los Estados Unidos, lo que representa el fortalecimiento del Estado de Derecho y la coordinación estratégica, siempre con respeto a la soberanía nacional, para impedir que quienes generen violencia, trafiquen drogas o ataquen la seguridad de ambas naciones encuentren espacios de impunidad. Estos objetivos cometieron delitos atroces como secuestro, extorsión, ataques a la autoridad en nuestro país, y que por muchos años, derivado de la corrupción de servidores públicos, llevaban sin ser extraditados 10 años, 15 años y en uno de los casos hasta 40 años, lo que ocasionaba que siguieran viviendo en la impunidad desde los centros penitenciarios, en donde muchas veces cometían delitos. En esta acción fueron transferidos delincuentes de todos los cárteles y de todas las facciones de los grupos delictivos. También durante esta administración, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad se han detenido 85 funcionarios y exfuncionarios públicos, entre los que se encuentran 7 presidentes municipales en funciones al momento de su detención. Este es un compromiso con la cero impunidad y con la convicción de que en donde existan indicios y pruebas para quienes cometen delitos, sean funcionarios o exfuncionarios públicos, serán investigados y detenidos. Esto también muy importante que la ciudadanía sepa, sin importar partido o color. En estos casos están de todos los partidos y de todos los partidos. Se han asegurado cerca de 2,400 laboratorios clandestinos y centros de concentración utilizados para la elaboración de drogas sintéticas como la metanfetamina. Estas acciones, llevadas a cabo por el Ejército Mexicano y por la Secretaría de Marina, representan un golpe importante a las estructuras criminales, ya que reduce su capacidad para producir narcóticos y genera pérdidas económicas millonarias para las organizaciones delictivas. Limitan los recursos que utilizan para la compra de armas, reclutamiento de personas y actos de corrupción, al tiempo que debilitan su presencia y control en distintas regiones del país. Se han asegurado también más de 400 toneladas de droga, lo que al igual que los laboratorios representa millones de dosis que no llegarán a las calles y se interrumpen rutas nacionales e internacionales de tráfico de drogas, además de lograr afectaciones millonarias para los grupos criminales. Las instituciones del Gabinete de Seguridad han asegurado casi 30,000 armas de fuego, de las cuales el 78% proviene de Estados Unidos. Este aseguramiento de armas reduce la capacidad letal del crimen organizado, limita el alcance de grupos criminales para enfrentar autoridades y disputar territorios, evita que las armas sean usadas para cometer homicidios, lesiones por arma de fuego, secuestro, extorsiones y enfrentamientos, además de afectar las estructuras operativas de células criminales. Cada una de las armas son menos disparos y menos heridos en las calles. Como parte del fortalecimiento también de la estrategia de seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera se incorporó de manera prioritaria a las acciones del Gabinete de Seguridad para afectar las capacidades económicas y los mecanismos de operación de las organizaciones criminales.
A través del análisis de operaciones financieras, redes de vínculos, empresas fachada y esquemas utilizados para ocultar recursos de procedencia ilícita, se han fortalecido las capacidades para identificar y desarticular estructuras financieras relacionadas con actividades delictivas. Como resultado de estas acciones, la Unidad de Inteligencia Financiera ha incorporado a 1.422 sujetos a la lista de personas bloqueadas con más de 4,000 millones de pesos. Derivado del análisis permanente de incidencia delictiva y de la identificación de fenómenos criminales prioritarios, se implementaron despliegues y acciones de reforzamiento en entidades que registraban mayores niveles de violencia y presencia de estructuras delictivas. Estas acciones contemplaron el incremento del estado de fuerza, operaciones focalizadas contra generadores de violencia, fortalecimiento de capacidades de inteligencia e investigación, despliegues territoriales permanentes y una coordinación estrecha entre las instituciones federales con las autoridades de los estados. Como resultado de estas intervenciones, se observan disminuciones sostenidas en la incidencia de homicidio doloso y avances en la desarticulación de estructuras criminales. Por ejemplo, en Guanajuato, al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el promedio diario de homicidios dolosos en Guanajuato continuó en una tendencia constante al alza, hasta llegar en febrero del 2025 a un máximo histórico de 12,7 homicidios diarios. Se fortaleció la estrategia de seguridad con un despliegue territorial de 4,000 elementos de las Fuerzas Armadas, lo cual representa un total de 10,000 elementos en el estado de fuerza que ya había en Guanajuato. Entre enero y marzo fueron detenidos diversos generadores de violencia por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad. En operaciones simultáneas llevadas a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional, por la Secretaría de Marina, por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en distintas entidades federativas del país, se detuvo a Marco Antonio N., Cristian Alejandro N., José Francisco N., líder de una célula vinculada al ataque en el bar Los Cantaritos, en Querétaro en marzo del 2025, y quien diariamente ordenaba homicidios en el estado de Guanajuato a integrantes de grupos contrarios o ataques a la autoridad. Estas detenciones y estos operativos conjuntos del Gabinete de Seguridad permitieron reducir los homicidios diarios en más del 68%, al pasar del 12,7 a 4 homicidios por día. En el Estado de México, la reducción de homicidios ha pasado de 6,6 a 2,6 eventos diarios desde el inicio de la administración. Esto responde a una estrategia sostenida de coordinación operativa, inteligencia y presencia territorial del Gobierno de México en el Estado de México. Entre las principales acciones que incidieron en la disminución de violencia, destaca el operativo Enjambre en octubre del 2024, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, enfocado en desarticular estructuras de protección institucional al servicio de grupos criminales, con la detención de 24 servidores públicos vinculados con actividades delictivas. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se puso en marcha el Mando Unificado Oriente en marzo del 2025. Este es un mecanismo de coordinación de los 3 órdenes de gobierno para compartir inteligencia, fortalecer despliegues operativos y atender delitos de alto impacto en 11 municipios prioritarios de la zona oriente del Estado de México. Otro operativo que se llevó a cabo en el Estado de México en 14 municipios para combatir redes de extorsión y estructuras financieras, con saldo de 8 órdenes de aprehensión cumplimentadas y 52 inmuebles asegurados. El despliegue territorial en el Estado es de 7,215 elementos de las Fuerzas Armadas. En Guerrero, la disminución de la violencia ha sido resultado de una estrategia escalonada de reforzamiento operativo y coordinación interinstitucional. En noviembre del 2024 se realizó un primer reforzamiento de seguridad, orientado a ampliar la coordinación entre fuerzas federales y estatales, así como incrementar las capacidades operativas y la presencia territorial. Entre enero y mayo del 2025 fueron detenidos varios objetivos prioritarios, como se informó en su momento en este lugar, relacionados con homicidio, violencia y extorsión. Ante los avances operativos en julio del 2025, se implementó un segundo reforzamiento estratégico para consolidar el control territorial. Derivado de estas acciones, la entidad presenta una reducción de 60% en homicidios diarios desde el inicio de la administración. En Jalisco, la reducción de 50% en homicidios en la entidad
ha sido también resultado de esta estrategia sostenida y particularmente de golpes por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, a un grupo delictivo que opera en la zona, principal generador de violencia en esta entidad y en otros estados de la República. Entre diciembre del 2025 y a la fecha se han ejecutado operaciones estratégicas contra esta organización, destacando la detención de Armando N., Delta 1, considerado uno de los principales mandos del grupo, el abatimiento por parte del Ejército de Rubén N., alias El Mencho, así como las capturas por parte de la Secretaría de Marina y de Defensa de Eudías N., alias El Jardinero, responsable de la producción y tráfico de drogas, y de César Alejandro N., alias El Güero Conta, operador financiero y segundo al mando de esta estructura. Como parte de las acciones para debilitar redes de protección institucional vinculadas al crimen organizado, el 5 de febrero de este año fueron detenidos el presidente municipal de Tequila y 3 integrantes más de su gabinete relacionados con delitos de extorsión, delincuencia organizada y secuestro agravado. En Nuevo León, entre octubre del 2024 y julio del 2025, se llevaron a cabo detenciones estratégicas y acciones operativas coordinadas que permitieron reducir los homicidios diarios de 5 a 1.1 eventos por día. A partir de ese periodo, la tendencia a la baja se ha mantenido, alcanzando un mínimo histórico de 1 homicidio diario, lo cual representa una reducción del 77% en los 19 meses de la presente administración. Entre las detenciones relevantes realizadas por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, se destaca la de Ricardo N., alias El Ricky, detenido por la Secretaría de la Defensa Nacional en el estado de Tamaulipas, identificado como segundo al mando del Cártel del Noreste. En Michoacán, al inicio de la administración, se registró también un incremento en los homicidios diarios, alcanzando un máximo de 4.3 eventos en enero del 2025. A partir de ese periodo, la incidencia ha disminuido 51%, ubicándose actualmente en 2.1 homicidios diarios. Entre los hechos registrados en la entidad, destacan lamentables homicidios. Como resultado de las investigaciones por el homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero, fueron detenidos Rigoberto N., identificado como líder extorsionador en la región, así como César Alejandro N., alias El Botox, líder de los Blancos de Troya, relacionado con extorsiones a productores agrícolas. Asimismo, derivado del lamentable homicidio del presidente Carlos Manso, han sido detenidas 14 personas involucradas, entre ellas Jorge Armando N., identificado como uno de los principales autores intelectuales del crimen. Las investigaciones continúan y el compromiso es detener a todos los responsables. En Chihuahua, las acciones operativas y de inteligencia implementadas por las instituciones del Gabinete de Seguridad permitieron reducir los homicidios diarios de 6.1 a 2.6, es decir, una reducción del 57%. El despliegue territorial del Ejército y de Guardia Nacional es de 6.410 elementos en apoyo a los 3.000 elementos de la Policía Estatal. En Morelos, entre octubre del 2024 y mayo del 2025, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad se han enfocado en realizar diversas operaciones que han reflejado en la disminución del promedio diario de homicidio diario de 4.3 en noviembre del 2024 a 1.6 en mayo del 2026, representando una disminución del 62%. Entre las detenciones estratégicas destacan generadores de violencia y líderes de células asociadas a grupos delictivos como la Familia Michoacana y Guerreros Unidos, así como grupos criminales dedicados a la extorsión que llevaban muchos años operando en impunidad. Otro objetivo ha sido combatir actividades ilícitas entre servidores públicos. Entre estas acciones destacan la detención de varios funcionarios públicos y de presidentes municipales en días pasados. Actualmente se busca al expresidente municipal de Cuautla, que cuenta con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República. En Sinaloa, la estrategia implementada durante la presente administración ha priorizado el debilitamiento simultáneo de las capacidades operativas, financieras y logísticas de las distintas facciones del Cártel de Sinaloa.
Como parte de la estrategia de fortalecimiento de la seguridad en el Estado, el Gobierno de México ha mantenido operaciones permanentes de inteligencia, investigación, despliegue territorial y acciones focalizadas contra las estructuras generadoras de violencia vinculadas al cártel de Sinaloa. Entre octubre del 2024 y abril del 2026 se registró una reducción sostenida en diversos indicadores de violencia y delitos de alto impacto en el Estado. El promedio diario de víctimas por homicidio doloso se ubicó en 3.8, lo que representa en mayo una reducción del casi 45% en el promedio diario de homicidios dolosos desde junio del 2025. En Sinaloa se han llevado a cabo acciones relevantes contra estructuras delictivas. Mencionaré algunas. En noviembre del 2024 fue detenido un líder de sicarios de esta organización que contaba con orden de extradición. Se realizó un decomiso histórico de más de 1 tonelada de fentanilo en Ahome, a cargo de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Fue capturado José Manuel N., líder de sicarios encargado de coordinar homicidios y reclutamiento de integrantes. Tras su detención, los homicidios diarios disminuyeron 6.9 en junio de 2025 a 3.8 en agosto del mismo año, gracias a esta operación llevada a cabo por el Ejército Mexicano. Asimismo, fueron abatidos Pedro N., operador de alto nivel de Los Chapitos, y Pedro N., identificado como uno de los principales distribuidores de fentanilo. En enero del 2026 fue detenido Israel N., jefe de una célula criminal afín a los Mayos, dedicada a la instalación de laboratorios de drogas sintéticas y objetivos prioritarios de Estados Unidos. Recientemente, en marzo, fue detenido Samuel N., identificado como uno de los objetivos más buscados por el FBI. Como resultado de las acciones implementadas en Sinaloa durante la presente administración, se han detenido a 2.500 generadores de violencia, 5.500 armas de fuego han sido aseguradas y también más de 1 millón de cartuchos, así como 68.000 kilogramos de droga asegurada, 2.000 laboratorios clandestinos destruidos y áreas de concentración para la elaboración de drogas sintéticas desmanteladas. 145 sujetos agregados a la lista de personas bloqueadas y 1.200 cuentas bloqueadas también. Las acciones desarrolladas en la entidad han representado una afectación significativa a las capacidades de producción, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas. Asimismo, el despliegue permanente de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad han permitido fortalecer la presencia territorial de la autoridad y reducir la capacidad operativa de las estructuras criminales generadoras de violencia en Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad continuarán fortaleciendo la coordinación, el despliegue territorial, las capacidades de inteligencia y operaciones focalizadas para seguir disminuyendo la violencia y avanzar en la pacificación del país. Buenos días. Adelante, por favor. Bien, les voy a comentar la aportación de la Secretaría de Defensa Nacional a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Se han detenido 42.766 delincuentes. Esto consideramos nosotros que la detención de los generadores de violencia es el principal motivo que ha permitido que se disminuyan tanto los homicidios dolosos y los delitos de alto impacto. También se han asegurado 22.413 armas, lo que representa el 79% del total a nivel nacional, y 192 toneladas de drogas. Aquí para tener una idea, ¿qué representan esas 192 toneladas? Equivale a 24 camiones tipo volteos, los que les llaman comúnmente rabones, camiones de 8 toneladas. Esas 22.413 armas pudieran armar a 31 batallones de infantería. Un batallón de infantería está constituido por 650 hombres. Ahora, ¿cómo es que se ha logrado esto? Bueno, se ha privilegiado mucho un programa de modernización
de equipo de inteligencia e investigación, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército. Destacan equipos para detección de vehículos aéreos no tripulados, sistemas de denuncias en la Dirección General de Inteligencia de la Guardia Nacional, equipos de radiocomunicación con capacidad de telefonía y comunicaciones cifradas, aeronaves pilotadas a distancias, radios multibanda y sistemas satelitales. También se estructuró el plan de consolidación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional consideramos nosotros que es el máximo proyecto que ha tenido el Estado mexicano en materia de seguridad pública. Y la Secretaría de Defensa Nacional, a partir del 1 de octubre del 2024, cuando esta institución pasa a depender directamente de la defensa, asignó 91 generales, 506 jefes, 4.069 oficiales y 35,000 elementos de tropa. Se eligió ese personal, es el personal que tiene las mejores características para la función policíaca. Y en el Colegio Militar se han graduado 570 oficiales de la Guardia Nacional. Hoy día están estudiando 1,354 cadetes que serán designados a esta corporación. Aquí cabe mencionar que la formación, por una parte, se relaciona con los valores axiológicos y por otro lado, toda su formación es técnico-policial, muy diferente a la que reciben el resto de cadetes de las armas y servicios del Ejército Mexicano. También se organizaron nuevas fuerzas operativas. Se integró la Fuerza Especial Conjunta. ¿Qué es la Fuerza Especial Conjunta? De los 4,000 elementos que integran el Cuerpo de Fuerzas Especiales y a la Brigada de Fusileros Paracaidistas, de ahí se seleccionaron a 180 elementos, los mejores, los que pasaron los exámenes más detallados de tipo emocional, psicológico, físico, y recibieron una capacitación muy especializada. Esa fuerza especial también se le asignó aeronaves, helicópteros, vehículos terrestres, drones de última generación, y esos elementos además cuentan con una amplia experiencia, porque muchos de ellos participaron en la detención de delincuentes generadores de violencia de alto nivel, Ovidio Guzmán, el Mencho. Todo eso se ha integrado en un solo organismo. También se dio un impulso muy grande a la inteligencia porque se organizó un grupo que lleva específicamente toda la información de los objetivos generadores de violencia. Por otra parte, también influye mucho un despliegue ágil, dinámico y permanente en todo el país, que incluye 107,000 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Se implementó un amplio proceso de capacitación y adiestramiento, lo que ha permitido que a la fecha 49,000 elementos, casi 50,000, estén adiestrados en la función que les corresponde realizar en apoyo a la seguridad pública. Adelante, por favor. Por lo que se refiere a los laboratorios y áreas de concentración, la Secretaría de Defensa Nacional ha localizado 2,325 laboratorios de metanfetaminas y áreas de concentración. Es exclusivamente de metanfetaminas, no hemos localizado ninguno de fentanilo. Estos laboratorios eran capaces de producir 17 toneladas de metanfetaminas al año. Lo más importante aquí, con este resultado, es que esas 17 toneladas no van a llegar a las calles y afectar a nuestra juventud. Y también, por supuesto, se logra una afectación significativa a las estructuras logísticas, operativas y financieras de las organizaciones criminales. ¿Cómo se hizo? Mediante el despliegue de bases de operaciones en áreas rurales, de zonas de difícil acceso, rutas, puntos de concentración y áreas con indicios de actividad. Y también, por supuesto, con el empleo de medios tecnológicos como sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. También con el fortalecimiento de los procesos de inteligencia en los mandos territoriales, y se han designado
a 31 unidades tipo batallón especializadas, capacitadas exclusivamente para la localización y destrucción de laboratorios y áreas de concentración. Y es por ello que se ha incrementado tanto este resultado. Adelante, por favor. Ahora, esos 107,000 hombres que tenemos desplegados en todo el territorio nacional, es decir, en las 32 entidades, de ahí le damos prioridad, por supuesto, a 8 estados que son los que aportan poco más del 50% de los homicidios dolosos. Estos estados son Sinaloa. Estos son los resultados que hemos obtenido en Sinaloa. 2.263 detenidos, de ellos 14 relevantes que en un momento más les voy a comentar quiénes son, 28.6 toneladas de drogas, 4.414 armas y 2.214 laboratorios y áreas de concentración. Del gran total de los laboratorios y áreas de concentración que la Secretaría de Defensa Nacional ha localizado, la mayoría son en Sinaloa. Adelante, por favor. Regresen. Estos resultados inciden directamente en los 3 rubros que es lo que manejamos para evaluar la estrategia: homicidios dolosos, delitos de alto impacto y la percepción de seguridad, la ENSU. La ENSU del INEGI, comparando el cuarto trimestre del año pasado con el primero de este, hay una disminución del 3.7%. La ENSU obviamente no considera toda la entidad o todos los estados completos, sino por ciudades, en este caso es Culiacán. Adelante, por favor. Estos son los 14 elementos prioritarios, detenidos relevantes que ha logrado la Secretaría de Defensa Nacional. Resalta, por ejemplo, el Chavo Félix. Él es yerno del Mayo Zambada y era operador financiero y logístico de esa organización, segundo en importancia. También destaca el Güerito Canovio, era el segundo en importancia de los Chapitos. Jorge N. Perris, principal generador de violencia y jefe de plaza de Culiacán por parte del grupo delincuencial de los Chapitos. Iván N. El Mantecas, jefe regional de los menores, principal productor de drogas, entre otros. Adelante. ¿Cómo hizo esto la Secretaría de la Defensa Nacional? Bueno, desplegó 13.344 elementos. Es el despliegue más amplio que tenemos de todas las entidades para atacar esta problemática específica. Bien, también se apoya a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. ¿Cómo? Mediante el acompañamiento, mediante el resguardo de laboratorios, de áreas de concentración, que requieran las fiscalías de los estados. Para que tengan una idea de esta función, se incrementó desde el 1 de octubre del 2024. Se han realizado 40,000 acompañamientos a las fiscalías de los estados, de la Fiscalía General de la República, de tal manera que en el caso de Sinaloa se han realizado 771 órdenes técnicas de investigación y órdenes de aprehensión. Además, la Secretaría de Defensa Nacional también apoya la estructura de seguridad pública de Sinaloa asignando a una compañía de fuerzas especiales, están comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública, se les ha dado armas en comodato, vehículos blindados y también hemos apoyado en el reclutamiento de policías, haciendo los exámenes psicológicos, exámenes médicos, exámenes de control de confianza, axiológicos, exámenes físicos y después la propia Guardia Nacional es la encargada de adiestrarlos. Eso mismo estamos haciendo con el Estado de México, ahí van 300 elementos. Todo esto ha permitido que esa Secretaría de Seguridad Pública tenga muy buenos resultados, inéditos, y principalmente han disminuido mucho las agresiones a los policías estatales. Adelante. Por lo que se refiere a Guanajuato, también los resultados son alentadores. Ahí cabe mencionar que el coordinador de las fuerzas federales, estatales y municipales es el comandante de la 16 Zona Militar. Se han coordinado bastante bien y estos son los resultados que ha obtenido
el personal del Ejército y de la Guardia Nacional, 2.360 detenidos, 5.7 toneladas de droga, 849 armas, y todos los indicadores van a la baja. Adelante. ¿Cómo se hizo? Con un despliegue de 4.017 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, y apoyo a las fiscalías acompañando a su personal con 1.763 órdenes técnicas de investigación y de aprehensión. Adelante. En el caso de Chihuahua, también se han detenido 2.566 elementos, asegurado 13.8 toneladas de drogas, 1.492 armas, y aquí también la percepción de la inseguridad ha bajado mucho, comparando el último cuatrimestre del año pasado con el primero de este, en 11.2. ¿Qué es lo que ha hecho la Secretaría de la Defensa Nacional? Bueno, tiene un despliegue muy amplio en Chihuahua. Si bien Sinaloa es el más grande con 13,000 elementos, en Guerrero tenemos poco más de 10,000, Michoacán tenemos 6,822, Chihuahua tenemos 6,130, sobre todo en el área serrana. Y también se ha apoyado a la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, acompañando a su personal en 2.370 órdenes técnicas de investigación y de aprehensión. Aquí cabe mencionar que también se le ha dado armas en comodato, armas de uso exclusivo del Ejército, funcionales, 1.865 armas. Después de Guerrero y de Michoacán, es la entidad que más armas se ha dado en comodato. Adelante. Baja California, una disminución muy importante en homicidios dolosos, delitos de alto impacto, y la Secretaría de Defensa Nacional ha apoyado deteniendo a 5.529 delincuentes, aseguraron 34.4 toneladas y 1.553 armas. Adelante, por favor. ¿Cómo se hizo? Igual, apoyo a la seguridad pública con 1.732 órdenes técnicas de investigación y de aprehensión, y ahí cabe resaltar el importante trabajo que ha hecho el secretario de Seguridad Pública, que es un general del Ejército en activo, el general Carrillo. Él es el coordinador de las fuerzas federales, estatales y municipales. Y hay 4.840 elementos del Ejército y la Guardia Nacional desplegados en Baja California. Adelante, por favor. El Estado de México. Estos son los resultados, los pueden observar ustedes. Resaltan 2.763 detenidos, los homicidios dolosos han disminuido mucho, delitos de alto impacto y también la percepción de inseguridad. Adelante, por favor. ¿Cómo se hizo? Destinando 5.720 elementos, principalmente de la Guardia Nacional, y participando en la ejecución de 3.025 órdenes técnicas de investigación y de aprehensión. Adelante. Ahí también está un coronel del Ejército, el coronel Castañeda, y está coordinando bastante bien, está cumpliendo con su función. Adelante, Jalisco. Jalisco, también todos los indicadores a la baja. Se han detenido 1.036 presuntos delincuentes, de ellos 18 relevantes. Adelante. Entre ellos, ¿quiénes son? Don Rodo. Ese era el principal operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación y hermano del Mencho. El comandante Lastra, responsable de la cédula de reclutamiento, adiestramiento y administración en los campamentos clandestinos del cártel Jalisco Nueva Generación. Resalta el rancho Izaguirre. Delta 1, jefe del grupo delictivo de los Deltas, brazo armado afín al cártel Jalisco Nueva Generación. Y Delta 1 era el responsable de llevar las operaciones para incursionar en Michoacán. El mismo Mencho, detenido y posteriormente falleció el 22 de febrero en Tapalpa. El Tuli, operador financiero y logístico del cártel Jalisco Nueva Generación y responsable del control interno de armamento, ocultamiento de droga para el Mencho. Él fue abatido en El Grullo y era el que ofrecía 20,000 pesos por cada soldado que asesinara ese grupo delictivo durante esa operación. Adelante.
Bueno, estos son los que les mencioné. ¿Cómo se hizo? Tenemos un despliegue permanente, no se retiró el personal ni se van a ir. 6,082 elementos. Ya participaron en técnicas de investigación, de depresión, adelante. En Guerrero, buenos números también. Disminución de homicidios dolosos, muchos detenidos, 1,492, 13.8 toneladas de drogas aseguradas. Adelante. Ahí es el segundo despliegue más grande que tenemos, con 10,804 elementos, y participamos al igual que en los otros estados en la ejecución de 2,242 órdenes de investigación y de aprehensión. Se les han asignado 1,914 armas en comodato. Adelante. Michoacán, detenidos 1,594 elementos delincuenciales, drogas aseguradas 13.5 toneladas. Adelante. Ahí sigue el personal desplegado, 6,822 elementos, también es un número muy grande, y también se le ha dado a la Secretaría de Seguridad Pública 1,864 armas en comodato. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. La Secretaría de Marina, ¿le puedo dar la siguiente, por favor? La Secretaría de Marina mantiene una fuerza operativa de 79,204 elementos navales, distribuidos estratégicamente en el Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, así como en el interior del país, para garantizar presencia institucional, vigilancia y capacidad de respuesta en todo el territorio nacional. Este despliegue se respalda con 130 buques, 121 embarcaciones menores, 45 helicópteros, 47 aviones, 9 sistemas aéreos no tripulados, 99 drones y antidrones. Toda esta distribución regional permite mantener cobertura permanente. La siguiente, por favor. La Secretaría de Marina realiza operaciones especiales y operaciones de inteligencia, integrando personal especializado, tecnología avanzada y capacidades de inteligencia operativa. Contamos con una unidad de operaciones especiales con un adiestramiento y equipamiento de alto perfil militar que incluye fuerzas especiales, comandos, paracaidistas, buzos de combate, sistemas para eliminar artefactos explosivos, binomios caninos. Esto permite realizar operaciones de alto impacto estratégico, destacando operaciones quirúrgicas donde se han obtenido aseguramientos sin efectuar ningún disparo. Por su parte, las operaciones de inteligencia se enfocan en la obtención, análisis y procesamiento de información, evidencia digital, imágenes satelitales, espectro radioeléctrico, para apoyar a la toma de decisiones estratégicas. La integración de estas capacidades, tanto de inteligencia como operaciones especiales, permite realizar operaciones de alta precisión, vigilancia, reconocimiento e inteligencia, fortaleciendo la seguridad nacional y lo que ha dado lugar al aseguramiento y detención de objetivos de alto valor, como los que a continuación voy a mencionar. La siguiente, por favor. Dentro de los objetivos más importantes, tenemos la detención de Ulises N., el 13, Pedro N., alias el Pichón, Lorenzo N., alias el Chucky, y Audíes N., alias el Jardinero, considerados operadores y líderes con capacidad regional dentro de las organizaciones criminales. Además, a la fecha, se han concretado la detención de 3,704 detenciones de objetivos prioritarios en sus diferentes niveles de estructura y diferentes organizaciones criminales. Todas estas han sido operaciones especiales. La siguiente, por favor. En el ámbito marítimo, se realizan operaciones marítimas focalizadas para preservar el Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas y combatir actividades ilícitas. Como resultado de estas acciones, se ha logrado hasta la fecha el aseguramiento de 71.4 toneladas de cocaína, donde destacan 9 aseguramientos en las últimas 8 semanas, 77 embarcaciones, de las cuales 3 son de bajo perfil, así como 149,171 litros de combustible y 249 detenidos de diferentes nacionalidades, entre ellos 96 extranjeros. Estos resultados derivan del empleo coordinado de medios navales, aéreos y de vigilancia marítima, fortalecidos mediante la coordinación interinstitucional y la coordinación internacional. Con ello, debilitamos las capacidades logísticas y financieras de la delincuencia organizada, mantenemos presencia y control permanente en nuestros mares y negamos hacer uso de nuestras zonas marinas
a la delincuencia organizada, evitando que la droga llegue a los jóvenes. La siguiente, por favor. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, como parte de las operaciones permanentes para el fortalecimiento de la seguridad, la Secretaría de Marina, en coordinación con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, también realiza operaciones en el interior del país, en tierra, y derivado de estas operaciones se ha logrado solo en los estados costeros, con una participación de la Secretaría de Marina, la detención de más de 18,000 personas vinculadas a actividades ilícitas, así como el aseguramiento de importantes cantidades de droga, armas y precursores químicos empleados para la elaboración de drogas sintéticas. Destacan además la localización y neutralización de laboratorios para la producción de metanfetamina, así como la destrucción de plantíos ilícitos, afectando de manera directa las capacidades operativas y financieras de los grupos delictivos. Estos resultados reflejan el compromiso del personal naval con la seguridad, la paz y la protección de las familias mexicanas. La siguiente, por favor. En materia de puertos y aeropuertos, la Secretaría de Marina mantiene operaciones permanentes de seguridad, inspección y control para impedir el uso de la infraestructura estratégica por parte de la delincuencia organizada. Como resultado de estas acciones, en la actual administración se han asegurado en puertos y aeropuertos 2.1 toneladas de cocaína, más de 9 toneladas de marihuana, 3.3 toneladas de metanfetamina y más de 332 toneladas de sustancias químicas usadas como precursores para la producción de drogas sintéticas y de uso dual. Para ello, actualmente se mantiene presencia operativa en todos los puertos y algunos aeropuertos del país, con 9 unidades de protección aeroportuaria y 22 unidades navales de protección portuaria, con un despliegue de 3.834 elementos. Estos resultados generan un impacto estratégico directo: bloqueo de ingresos de drogas y precursores químicos, afectación económica a organizaciones criminales, protección a la población y fortalecimiento de la seguridad nacional. La siguiente, por favor. La Secretaría de Marina refrenda su compromiso con la población y con la protección de la seguridad de los mexicanos, así como de nuestros mares, y el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Por ello, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, estamos desarrollando mayores y mejores capacidades operativas, entre las que destacan la fabricación de drones en nuestros centros de desarrollo tecnológico, antidrones y radios desarrollados por la Secretaría de Marina, así como vehículos blindados fabricados en nuestras instalaciones, adquisición de unidades de ala fija y ala móvil y construcción de buques en los astilleros nacionales. La siguiente, por favor. Lo que nos va a permitir, o nos está permitiendo, agregar una dimensión vertical a las operaciones en el espacio aéreo marítimo, con aeronaves no tripuladas de largo alcance que complementan los actuales aviones de patrulla marítima, además del desarrollo de buques multipropósito para proyección de la Fuerza Naval en profundidad hasta las 500 millas, que es nuestra responsabilidad de búsqueda y rescate. Con estas capacidades estamos logrando la presencia y control de nuestras zonas marinas para resguardar la soberanía nacional. Muchas gracias. Bueno, como ven, es muy vasta la información. El objetivo de dar tantos detalles es que el pueblo de México conozca el trabajo cotidiano que hace el equipo del Gabinete de Seguridad. De parte de la Secretaría de Gobernación se coordina toda la atención a las causas. Y con el informe que dio Rosa Isela ahora, queremos destacar que al ir casa por casa y encontrar jóvenes que por alguna razón no están estudiando, no están trabajando y pueden tener riesgo de estar cerca de un grupo delictivo por la zona en la que viven, por la zona que puede ser de delitos de alto impacto, se les toma de la mano y se les lleva a la escuela. Se les incorpora jóvenes construyendo el futuro. Han sido más de 6,000 jóvenes que han sido incorporados o sacados del riesgo para poder incorporarse a educación, a empleo o a algunas actividades culturales o deportivas. Y en este trabajo vamos a seguir. 54,000 presuntos delincuentes detenidos. Vamos a presentar pronto el trabajo que se está haciendo en los centros de detención, porque ahí también tiene que haber un trabajo importante. Fíjense,
entre el trabajo que ha hecho el gabinete y sí al desarme, sí a la paz, son cerca de 32,000 armas de fuego que hemos sacado de las calles. 32,000 armas de fuego, la mayoría de alto poder. Y el trabajo cotidiano que se hace, de coordinación, de inteligencia, de presencia. Entonces, la reducción de 49% de los homicidios tiene que ver con un trabajo permanente, riguroso, profesional, honesto del Gabinete de Seguridad, en coordinación con otras instituciones y también con los estados. Ahora que vino el secretario de Seguridad de Estados Unidos, cuando hablaba él de la situación de la delincuencia organizada en México, yo le dije, hay Estado mexicano y hay instituciones del Estado mexicano que coordinan hombres valientes. El secretario de Seguridad, que personalmente vivió un atentado de la delincuencia organizada y decidió dedicar su vida a la protección del pueblo de México. El general secretario, que diariamente coordina operaciones en coordinación con el gabinete y que recientemente, en la detención de uno de los delincuentes en Jalisco, perdió más de 30 hombres y mujeres. Y el almirante secretario, un hombre valiente, honesto, que todos los días evita que lleguen drogas por mar a Estados Unidos y tiene actividades también para la seguridad del país. A nosotros lo que nos interesa es la construcción de la paz en México, es decir, disminuir los delitos. Y eso se hace con atención a las causas y con cero impunidad. Si hay personas, funcionarios públicos vinculados con algún grupo delictivo, se actúa, se procesan. Tal es el caso de que hay funcionarios públicos de municipios principalmente que con pruebas la Fiscalía General de la República encontró que había colusión y se actúa. Que tenemos que seguir trabajando, por supuesto, que hay que seguir dando resultados, por supuesto, que hay que garantizar que la gente se sienta segura, por supuesto, y que viva segura. Pero el trabajo que se ha hecho en año y medio, desde que entramos, pues ha dado un resultado muy importante que muestra cómo se hizo, no solamente el número frío ahí, 49% menos homicidios dolosos, no, es un trabajo diario, cotidiano, permanente. Nos reunimos a las 6 de la mañana, definimos estrategias, coordinamos, invitamos a gobernadores, invitamos a presidentes municipales para poder atender. Y se está operando todos los días. Y se ha fortalecido mucho la inteligencia del Estado mexicano y la investigación, que en el pasado, ese tiempo, se ocupaba para asuntos políticos. Ahora no, ahora se ocupa para proteger al pueblo de México. Y vamos a seguir trabajando. Entonces, por eso fue tan extenso, para que conozcan pues los detalles de por qué bajó la delincuencia en Guanajuato, por qué bajaron los homicidios dolosos. Bueno, porque hubo 3 detenciones particularmente de grupos delictivos que se dedicaban a extorsionar y a matar a grupos de otros, al grupo contrincante. Y no se detiene de un lado, se detiene uno y se detiene al otro, de tal manera que se van debilitando las estructuras delictivas. Es un trabajo muy intenso, de mucha convicción, de mucha honestidad, de mucho profesionalismo y de mucha coordinación. Mucha coordinación. Operativos conjuntos, trabajo conjunto, un solo sistema nacional de inteligencia e investigación, equipo que se ha comprado. Entonces, un trabajo muy, muy importante que han hecho las fuerzas de seguridad
y también la Fiscalía General de la República y en algunos casos las fiscalías estatales. Bueno, pues esa es la información de hoy. Vamos.